Mi nombre es Arturo Negrón. Tengo 61 años, y durante 35 años fui el arquitecto jefe de sistemas de Corporación Veridian, una empresa de manufactura tecnológica en Guadalajara, Jalisco. Cuando comencé ahí, la empresa tenía apenas 12 empleados y un servidor que cabía debajo de un escritorio. Vi crecer esa empresa hasta convertirse en uno de los principales proveedores de componentes electrónicos del occidente de México. Durante 3 décadas y media, construí la infraestructura de TI de Veridian desde cero. Cada línea de código, cada protocolo de seguridad, cada respaldo automático pasó por mi supervisión. No era solo trabajo para mí, era mi obra maestra. Otros empleados me decían, el hombre que nunca duerme, porque siempre estaba disponible cuando algo salía mal. Fines de semana, días festivos, madrugadas. Si el sistema me necesitaba, ahí estaba. Ricardo Sterling, el fundador y director general, siempre me trató con respeto. Entendía que su empresa dependía tanto de mi experiencia como de sus ventas. Durante años, trabajamos codo a codo, expandiendo no solo el negocio, sino también la capacidad tecnológica que sostenía todo. No era solo un empleado, era un socio silencioso, el guardián de la columna vertebral digital de la empresa. Pero las cosas cambiaron cuando Sofía Sterling, la hija de Ricardo, regresó del Tecnológico de Monterrey con su nuevo MBA. A los 30 años, tenía grandes ideas sobre modernización y disrupción digital. El problema no eran las ideas. El problema era su total falta de comprensión sobre cómo funcionaban realmente las cosas. Durante sus primeros meses en la empresa, traté de ser paciente. Contesté sus preguntas sobre nuestra arquitectura de sistemas. Le expliqué los procesos que habíamos desarrollado a lo largo de los años, pero me di cuenta de que no estaba interesada en aprender. Estaba interesada en cambiar todo para demostrar su valía. La situación se volvió más tensa cuando trajo a Liam Walsh, su novio, para evaluar nuestros sistemas. Liam tenía 28 años y una maestría en inteligencia artificial. Impresionante en el papel, pero cuando comenzó a hacer preguntas sobre nuestra infraestructura, quedó claro que su experiencia era puramente teórica. Hablaba de aprendizaje automático y redes neuronales, pero no entendía conceptos básicos de sistemas heredados. El pasado septiembre, Ricardo viajó a una feria internacional de tecnología en Alemania. Sería un viaje de 3 semanas. Sofía vio esto como su oportunidad para demostrar liderazgo. En la segunda semana de ausencia de Ricardo, programó una reunión conmigo. Entré a la sala de conferencias esperando otra discusión sobre protocolos de seguridad. En su lugar, encontré a Sofía sentada en la cabecera de la mesa, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Liam estaba a su lado, tecleando furiosamente en su laptop. Arturo, dijo, eres parte del pasado. Liam entiende de inteligencia artificial. Vamos a modernizar verdaderamente este lugar. Tus servicios ya no son necesarios. Por un momento, sentí como si me hubieran sacado el aire del pecho. 35 años. Más de 3 décadas de mi vida dedicadas a esa empresa. Y me estaba despidiendo como si fuera equipo obsoleto. Pero mi voz se mantuvo calmada. Por supuesto, respondí. Solo dame 5 días para hacer la transición técnica completa. Todo está documentado, como siempre. Sofía tenía esa sonrisa arrogante, de quien pensaba que acababa de hacer la jugada más inteligente de su carrera. Liam siguió tecleando, probablemente preparando algún reporte sobre cómo iban a revolucionar la TI de Veridian. Los observé por unos segundos, procesando no solo lo que acababa de pasar, sino también lo que significaba para el futuro de la empresa. 5 días es más que suficiente, dijo Sofía hojeando unos papeles en la mesa. Liam ya tiene un plan para implementar soluciones de IA que aumentarán nuestra eficiencia en al menos 40%. Hablaba como si estuviera leyendo un manual de negocios, usando jerga que sonaba impresionante, pero no significaba nada concreto.
Liam finalmente levantó la vista de su laptop. Arturo, sin ofender, pero están usando tecnología de los 90. Necesitamos computación en la nube, aprendizaje automático. Automatización completa. Es 2024, hermano. Dijo esto con la condescendencia típica de alguien que confunde innovación con sabiduría. Durante los siguientes 5 días, hice exactamente lo que prometí. Organicé todos los manuales técnicos. Actualicé la documentación de sistemas. Preparé hojas de cálculo con todas las contraseñas y códigos de acceso. Grabé más de 8 horas de videos explicativos, detallando cada proceso crítico. Creé respaldos completos de todas las bases de datos y sistemas operativos. Dejé todo tan organizado que hasta un novato podría seguir los procedimientos. Pero mientras organizaba esta transición, también hice algo que Sofía y Liam no esperaban. Revisé cuidadosamente todos los contratos y documentos legales que había firmado a lo largo de los años. En 2011, cuando Veridian pasó por una expansión mayor, Ricardo Sterling y yo formalizamos un acuerdo que protegía mi propiedad intelectual. El sistema principal que desarrollé, incluyendo los algoritmos de optimización y protocolos de seguridad personalizados, estaba registrado a mi nombre, con una licencia de uso vitalicia para Corporación Veridian. La condición era simple. La empresa podía usar el sistema indefinidamente, pero cualquier alteración crítica a la arquitectura central tenía que ser consultada conmigo. No era solo protección legal, era reconocimiento del hecho de que no era reemplazable de la manera que Sofía imaginaba. Estos documentos estaban guardados en una caja fuerte en Banamex, junto con respaldos de todo el código fuente original. También hice algo más sutil. A lo largo de los años, había establecido un canal de comunicación directa con Ricardo Sterling para reportes mensuales sobre la salud del sistema. Antes de irme, envié mi último reporte detallado, incluyendo métricas de rendimiento, proyectos en curso y una evaluación técnica completa de la situación de la empresa. Ricardo recibiría esto en su correo personal, incluso estando en Alemania. Mi último viernes, arreglé mi escritorio, entregué mi gafete y llaves a Sofía. Estaba radiante, convencida de que había tomado la decisión correcta. Estoy segura de que encontrarás algo adecuado para tu edad, dijo, tratando de sonar comprensiva. Liam estaba a su lado, cargando una caja llena de equipo nuevo que había pedido. Buena suerte, respondí, estrechando la mano de ambos. Por dentro, sabía exactamente lo que venía. La primera semana después de mi partida fue silenciosa. Recibí algunas llamadas de viejos colegas preguntando si era cierto que me habían despedido. Confirmé educadamente y dije que me estaba tomando un tiempo para reflexionar sobre mis próximos pasos. En realidad, estaba esperando. En la segunda semana, comenzaron los primeros signos de problemas. Jenny Morrison, de contabilidad, me llamó preocupada. Arturo, el sistema financiero está mostrando errores raros. Liam dice que es normal durante la migración a la nube, pero los reportes de facturación no cuadran. Escuché cuidadosamente, pero solo le dije que debería hablar directamente con la nueva administración. 2 días después, fue Marcus Chen, del departamento de producción. Las órdenes se están duplicando en el sistema, Arturo. Ayer enviamos el mismo producto 3 veces al mismo cliente. Liam trató de arreglarlo, pero lo empeoró. Ahora no podemos acceder al historial de entregas. Nuevamente, mantuve mi respuesta profesional y neutral. En la tercera semana, el caos se estaba extendiendo. Sarah Williams, de ventas, me contactó casi desesperada. Arturo, perdimos 2 contratos importantes porque el sistema CRM dejó de sincronizarse con la base de datos principal. El cliente de Pemex canceló una orden de 45 millones de pesos porque no pudimos confirmar la fecha de entrega. Sofía está culpando a errores temporales, pero esto no se ve temporal. Podía sentir la frustración en la voz de Sarah, pero todo lo que dije fue: estoy seguro de que lo resolverán. Liam tiene mucha experiencia con tecnología moderna.
Por dentro, sabía que el sistema se estaba colapsando exactamente como había predicho. Lo que Liam no entendía es que nuestra infraestructura no era solo tecnología de los 90. Era un sistema híbrido altamente personalizado, desarrollado durante décadas para satisfacer las necesidades específicas de Veridian. Cada módulo estaba interconectado de maneras que no aparecían en la documentación superficial. Era como tratar de arreglar un reloj suizo con herramientas de carpintería. En la cuarta semana, Ricardo Sterling regresó de Alemania. Había conseguido 3 contratos nuevos importantes en la feria de tecnología, incluyendo un trato de 300 millones de pesos con una empresa automotriz alemana. Estaba emocionado por implementar las expansiones necesarias para satisfacer la nueva demanda. Fue entonces cuando descubrió que su empresa se estaba desmoronando. La primera señal de problemas llegó cuando Ricardo trató de acceder a los reportes financieros del mes. El sistema se colgó 3 veces seguidas. Cuando finalmente pudo entrar, los números no tenían sentido. Los ingresos estaban duplicados, los gastos aparecían en categorías incorrectas, y el flujo de efectivo mostraba un déficit imposible de 40 millones de pesos. Ricardo inmediatamente llamó a Sofía. ¿Qué chingados está pasando con nuestros sistemas?, preguntó, tratando de mantener la compostura. Sofía trató de minimizar. Papá, estos son solo ajustes temporales. Liam está modernizando todo. En unas semanas tendremos la empresa más eficiente de Guadalajara. Pero Ricardo no era hombre de aceptar excusas vagas. Había construido Veridian con disciplina y atención al detalle. A la mañana siguiente, convocó a una reunión con todos los jefes de departamento para entender el alcance de los problemas. Lo que descubrió fue devastador. Jenny Morrison, de contabilidad, reportó que no podía cerrar los libros del mes porque el sistema financiero estaba generando reportes contradictorios. Marcus Chen, de producción, explicó que 3 pedidos grandes habían sido enviados incorrectamente, resultando en 16 millones de pesos en devoluciones y quejas. Sarah Williams, de ventas, reportó que el sistema CRM había perdido el historial de contactos de más de 200 clientes importantes. ¿Y dónde está Arturo?, preguntó Ricardo, notando la ausencia del hombre que siempre estaba presente en las reuniones críticas. Sofía tragó saliva. Papá, yo tomé la decisión de modernizar nuestro equipo de TI. Arturo era parte del pasado. Liam trajo soluciones de inteligencia artificial que... ¿Despediste a Arturo?, interrumpió Ricardo, su voz subiendo un tono. Arturo Negrón, el hombre que construyó toda nuestra infraestructura tecnológica. Era necesario, se defendió Sofía. Su sistema era obsoleto. Liam implementó computación en la nube, aprendizaje automático. Ricardo miró a Liam, quien estaba pálido al final de la mesa. Joven, explícame cómo piensas arreglar esto. Liam trató de sonar confiado. Señor Sterling, estos son problemas temporales de migración. Estamos implementando una arquitectura completamente nueva, basada en microservicios y... Alto, dijo Ricardo. No quiero tecnicismos. Quiero saber cuándo mi empresa volverá a la normalidad. Unas semanas, murmuró Liam. Tal vez un mes. Ricardo se quedó en silencio por varios segundos, procesando la situación. Entonces, se volvió hacia su hija. Sofía, quiero todos los documentos de transición de TI en mi escritorio en 1 hora. Quiero saber exactamente qué entregó Arturo y qué hicieron con esa información. Cuando Ricardo analizó la documentación que yo había preparado, quedó impresionado por el nivel de detalle. Todo estaba perfectamente organizado, con manuales paso a paso, videos explicativos y respaldos completos. Cualquier profesional competente podría seguir esas instrucciones. El problema no era falta de información, era falta de competencia para interpretarla. Fue entonces que recordó mi último reporte mensual, que había recibido por correo mientras estaba en Alemania. Lo había revisado por encima en su momento,
pero ahora decidió analizarlo cuidadosamente. El reporte mostraba que todos los sistemas funcionaban perfectamente antes de mi partida, con 99.7% de tiempo activo y 0 problemas críticos. Pero fue al final del documento que Ricardo encontró la información más importante. Una nota discreta mencionaba los registros de propiedad intelectual de 2011 y la necesidad de consulta para cambios críticos a los sistemas principales. Ricardo inmediatamente fue a su oficina y llamó a su abogado, Patricia Reynolds. Pat, necesito que revises unos contratos de propiedad intelectual de 2011. Son acuerdos que hice con Arturo Negrón sobre nuestros sistemas de TI. 2 horas después, Patricia le devolvió la llamada. Ricardo, ¿recuerdas esos contratos? Arturo tiene derechos legales sobre el sistema central de Veridian. Cualquier modificación significativa debería haber sido aprobada por él. Técnicamente, tu hija violó el acuerdo al despedirlo y cambiar los sistemas sin consulta. Ricardo sintió una mezcla de frustración y admiración. Frustración por la situación en que estaba su empresa y admiración por la previsión de Arturo. Mientras Sofía pensaba que estaba siendo lista, Arturo se había protegido legalmente años antes, anticipando exactamente este tipo de situación. Esa tarde, Ricardo llamó a mi número personal. Estaba en el patio de mi casa, cuidando el jardín, cuando sonó el teléfono. Arturo, dijo Ricardo, necesito hablar contigo. Por supuesto, Ricardo, respondí calmadamente. ¿Cómo estuvo tu viaje? Dejemos el viaje a un lado. Mi empresa se está desmoronando y acabo de enterarme de que mi hija cometió no solo un error técnico, sino también una violación legal al despedirte. Hice una pausa antes de responder. Entiendo tu preocupación. Arturo, sé que tienes todo el derecho de demandarme. Sé que podrías destruir Veridian si quisieras. Pero te pido tu ayuda. La empresa que construimos juntos está en peligro. Podía oír la sinceridad en la voz de Ricardo. No era solo preocupación por el negocio. Era el reconocimiento de que había perdido el control de la situación y necesitaba al hombre que debería haber protegido desde el principio. Ricardo, dije, ayudaré a Veridian, pero esta vez las condiciones serán diferentes. Al día siguiente, me reuní con Ricardo en su oficina. Se veía como si hubiera envejecido 5 años en una semana. Había montones de reportes de problemas en su escritorio, y el teléfono no paraba de sonar con quejas de clientes. Sofía estaba sentada en una silla en la esquina, con los ojos rojos de llorar. Liam ni siquiera se había presentado a la reunión. Arturo, dijo Ricardo, levantándose para saludarme, gracias por venir. Me senté en la silla frente a su escritorio, la misma en la que me había sentado miles de veces durante 3 décadas. Antes de hablar de soluciones, necesito entender exactamente qué se hizo a los sistemas. Ricardo me entregó una carpeta con reportes técnicos que Liam había preparado. Mientras analizaba los documentos, pude ver la magnitud del desastre. Liam había tratado de migrar la base de datos principal a una plataforma de computación en la nube, sin entender las dependencias entre sistemas. Había eliminado protocolos de seguridad que consideraba redundantes. Más gravemente, había alterado las tablas de relación en la base de datos, rompiendo conexiones que habían tomado años establecer. ¿Dónde está Liam ahora?, pregunté. Sofía finalmente habló, su voz entrecortada. Él dijo que necesitaba consultar a algunos expertos. No se ha presentado en 2 días. Mentalmente traduje. Liam había abandonado el barco cuando se dio cuenta de que no podía arreglar lo que había roto. Era típico de consultores sin experiencia. Creaban problemas complejos y luego desaparecían cuando era hora de tomar responsabilidad. Ricardo, dije cerrando la carpeta, la buena noticia es que todo se puede arreglar. Tengo respaldos completos de todos los sistemas de antes de la migración desastrosa. La mala noticia es que tomará al menos 2 semanas de trabajo intensivo restaurar todo. ¿Cuánto quieres?, preguntó Ricardo directamente. No se trata de dinero, respondí. Se trata de estructura.
Si regreso, será como consultor senior de TI, reportando directamente a ti. Salario de 3.6 millones de pesos anuales, más participación en utilidades. Y ninguna decisión técnica se tomará sin mi aprobación final. Ricardo no dudó. Aceptado. Sofía trató de protestar. Papá, esto es... Sofía, interrumpió Ricardo firmemente. Tú causaste este problema. Ahora te vas a quedar callada mientras Arturo lo resuelve. En los días siguientes, trabajé prácticamente sin parar. Primero, detuve todas las mejoras que Liam había implementado. Desconecté los sistemas de la nube y restauré nuestros servidores locales. Ejecuté los respaldos que había preparado antes de irme, recuperando todos los datos que habían sido corrompidos durante la migración mal planeada. Pero no estaba trabajando solo. Jennifer Martínez, una analista junior del equipo de TI que había sido pasada por alto por Liam, demostró ser extremadamente competente. Había documentado discretamente todos los problemas que surgieron después de mi partida, creando un registro detallado de los errores. Señor Negrón, dijo, yo sabía que algo estaba mal. El sistema funcionaba perfectamente cuando usted estaba aquí. Durante la segunda semana de trabajo, Ricardo me llamó para una conversación privada. Arturo, necesito saber qué piensas hacer sobre la situación legal. Mi abogado me dijo que tienes derechos sobre nuestros sistemas centrales. Ricardo, respondí, durante 35 años nunca usé esos derechos contra la empresa. No voy a empezar ahora, pero quiero que entiendas una cosa. Creé esas protecciones legales no para dañar a Veridian, sino para protegerla de decisiones impulsivas como la que tomó Sofía. Ricardo asintió lentamente. Tenías razón, y yo debería haberte protegido mejor. El pasado es pasado, dije. Concentrémonos en el futuro. 2 semanas y 3 días después de mi regreso, todos los sistemas funcionaban normalmente. No solo restauré las funcionalidades originales, sino que también implementé algunas mejoras que había planeado antes de la crisis. Agregué redundancias de seguridad, optimicé algunos procesos y creé un sistema de monitoreo en tiempo real que alertaba sobre cualquier anomalía. El resultado fue impresionante. La eficiencia operativa aumentó 23% comparado con el período antes de la crisis. Los clientes que habíamos perdido comenzaron a regresar cuando vieron que sus pedidos se estaban procesando correctamente otra vez. El contrato de 300 millones de pesos con la empresa alemana se salvó, y Ricardo logró negociar una extensión que aumentó el valor a 360 millones de pesos. Durante este periodo, Sofía fue reubicada al Departamento de Recursos Humanos, lejos de cualquier decisión técnica o estratégica. Ricardo fue claro. Tendría que demostrar su competencia en un área menos crítica antes de asumir mayores responsabilidades nuevamente. En cuanto a Liam, simplemente desapareció. Después me enteré de que trató de conseguir trabajos en otras empresas tecnológicas, pero su reputación ya se había extendido por todo Guadalajara. Un mes después de mi regreso, Ricardo organizó una reunión con todo el equipo para anunciar oficialmente mi nueva posición. Arturo Negrón es nuestro nuevo vicepresidente de tecnología, dijo. Todas las decisiones relacionadas con infraestructura de TI pasarán por él. Después de la reunión, Jennifer Martínez se me acercó. Señor Negrón, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué regresó? Después de lo que le hicieron, yo no habría regresado. Pensé por un momento antes de responder. Jennifer, Veridian no es solo una empresa para mí, es el trabajo de mi vida. No iba a permitir que la incompetencia y la arrogancia destruyeran lo que nos tomó décadas construir. 3 meses después, implementé un programa de mentoría para jóvenes profesionales de TI. Jennifer fue la primera participante. Creé protocolos claros para cambios en sistemas críticos, asegurando que situaciones como la que experimentamos nunca volvieran a ocurrir. También establecí un consejo técnico con empleados senior de diferentes departamentos, creando un sistema de pesos y contrapesos para decisiones importantes.
Sofía trató de acercarse a mí unas cuantas veces, probablemente tratando de reconstruir puentes. Siempre fui educado, pero profesional. No había resentimiento de mi parte, pero tampoco había confianza. Había mostrado su verdadero carácter cuando tuvo poder, y eso no se olvida fácilmente. Al final del año, Veridian tuvo sus mejores resultados financieros en 5 años. Ricardo me ofreció acciones de la empresa, reconociendo oficialmente que era más que un empleado. Era un pilar fundamental de la organización. Hoy, a los 62 años, sigo trabajando en Veridian, pero ahora en mis propios términos. Tengo un equipo respetuoso y competente, sistemas funcionando perfectamente, y el reconocimiento que always merecí. Sofía aprendió una lección valiosa sobre humildad y competencia. Todavía trabaja en la empresa, pero ahora entiende que la experiencia y el conocimiento no pueden ser reemplazados por arrogancia y títulos. La historia me enseñó que la paciencia y la preparación siempre triunfan sobre el impulso y la arrogancia. Cuando construyes algo con integridad y competencia, ese trabajo se protege a sí mismo. Y a veces, la mejor venganza es simplemente mostrar tu valor cuando otros se dan cuenta de que no pueden vivir sin ti. Si te gustó esta historia de cómo la experiencia y la preparación triunfaron sobre la arrogancia, por favor dale like a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar que la experiencia tiene valor. Suscríbete al canal para más historias reales de personas que supieron cómo salir adelante. Y deja un comentario. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tu experiencia fue subestimada? ¿Cómo lo manejaste? Estoy ansioso por leer sus historias.